El 13 de febrero de 1895, Auguste y Louis Lumière presentaron su patente cinematográfe. Este término ya había estado patentado anteriormente por Leon Bouilly en el año 1892 para describir una máquina de toma de imagen en movimiento. Aun así, por mucha falta de pago de la anualidad aproximadamente, en el año 1894 el nombre quedó libre de nuevo y fue retomado por los hermanos Lumière. El 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar la primera exhibición con público del cinematógrafo Lumière, en el Salón Indien del Gran Café, en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos de París. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una. Estas películas estaban realizadas por Louis Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. Las primeras proyecciones tuvieron unos ingresos bastante mediocres. En la primera se consiguieron un total de 35 francos. Esos primeros 35 espectadores propagaron por toda la ciudad la noticia de aquello de lo que habían sido testigos. Esta publicidad, de boca a oreja, soplió de forma eficaz la falta de prensa y pronto multitudes se congregaban para acceder a las proyecciones. Después de la inauguración, se fijó el precio de 1 franco. Las proyecciones duraban 25 minutos y se sucedían de media hora en media hora. Para renovar los programas, que en los primeros días de enero de 1896 habían incorporado El Regador Regado, primer filme narrativo y cómico de la historia del cine, los hermanos Lumière debieron reclutar operadores a los que les era confiada la realización y proyección de películas. El funcionamiento de la máquina a base de oxígeno y éter provocó un incendio en el Bazar de la Charité de 1897 que causó 126 víctimas mortales, lo que muchos interpretaron como el fin del cinematógrafo. Pese a esto, después del triunfo en París, se abren en 1897 y 1898 4 salas de proyección nuevas en la capital francesa, además de una en la ciudad de Lyon. El cinematógrafo es una máquina obra del padre Mariano Diez Tovar, capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Patentada a finales del siglo XIX por los hermanos Lumière, fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. El aparato consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la secuencia y proyectar luego la filmación sobre una pantalla. Auguste y Louis Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos de la foto instantánea, las películas de cine y el autócromo en color. Ellos fueron dos hermanos franceses conocidos por la invención del cinematógrafo. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físico y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso de fotografías estáticas. A partir de 1892 empezaron a trabajar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un número significativo de progresos notables. De regreso de un viaje a París, los hermanos pronto concibieron un proyecto que haría realidad partiendo de inventos ya existentes. Crearon un aparato que servía como cámara y proyector, el cinematógrafo, que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes en el ojo humano. Al comienzo, ellos mismos cargaban las piezas de la cámara filmadora en un cajón para transportarlo de un lugar a otro. Durante el siglo XX, el cine se constituyó en un medio que masificó valores, comportamientos, ideologías y relatos sobre la sociedad urbana y la modernización de las culturas, y con la capacidad de incidir en la configuración del sentir, pensar y vivir de los sujetos en sociedad. Desde entonces, ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. También ha evolucionado el lenguaje cinematográfico y han surgido así distintos géneros cinematográficos. La idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el traumatropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. La técnica para captar la realidad por medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo,
Estuvo muy cerca también de inventar el cine, al patentar el kinetoscopio, creado en su laboratorio por William Dickson, una máquina que solo permitía funciones muy limitadas. El cinematógrafo tiene un éxito tan grande que numerosas personas se interesaron por él. El Folies Bergères y el Museo Grebin, dos de las salas que lo habían rechazado para la primera proyección, ofrecieron 20.000 francos uno y más de 50.000 el otro para comprarlo. Georges Méliès, uno de los primeros espectadores del 28 de diciembre de 1895, que se convertirá en el pionero de los efectos especiales en el cine, también se ofrece a pagar más de 10.000 francos. Se dice que los hermanos Lumière no aceptaron, convencidos de que su invento no tenía ningún futuro y que no podía traer nada más que la ruina. Sin embargo, eso no les impide aprovechar su éxito y abrir una sala de mayores dimensiones para seguir con sus proyecciones. Su fama llega más allá de Europa y alcanza América, que hasta ahora solo conocía el kinetoscopio de Edison. El cinematógrafo enseguida lo supera y conquista al público americano tanto como lo había hecho en Europa. Un año más tarde, los hermanos Lumière ya han realizado más de 500 películas que tienen tanto éxito como las primeras. Realizan Llegada de un tren a la estación. Película que asustará por primera vez al público. Se cuenta que gran parte del público salió aterrorizado de su asiento al ver una locomotora acercándose hacia ellos que parecía salir de los límites de la pantalla. El cine se vuelve un arte popular que atrae tanto a niños como a adultos en las ferias y salas de proyecciones. Cada vez más personas se dedican a grabar eventos de la vida cotidiana en forma de documental. Sin embargo, un evento trágico le hará perder parte de la popularidad que había ganado. El 4 de mayo de 1897, en una sala cinematográfica, se produce el enorme incendio dramático en el Bazar de la Charité. Los hermanos Lumière reaccionan a esta tragedia creando un sistema de enfriamiento para evitar que se caliente la película. A pesar de esto, el cinematógrafo seguirá triunfando y tendrá un gran éxito en la Exposición Universal de París de 1900. En la que se realizan proyecciones delante de 80.000 personas simultáneamente. Y para finalizar, vamos a hablar del cine mudo y el lenguaje cinematográfico. Durante los primeros 30 años las películas fueron completamente mudas. Suele hablarse de cine mudo, de la época silence o muda, y esto no es del todo exacto. Aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas, sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno, las proyecciones en las salas. En esos años, la técnica de encontrar una historia en imágenes sufrió una gran evolución. Los primeros cineastas concebían al cine como teatro filmado. En consecuencia, los escenarios eran casi todos interiores y se utilizaba una cámara estática. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como el plano y contraplano, el mover la cámara, como por ejemplo el traveling o utilizarla en ángulo picado o contrapicado. Pero en esa época eran ideas revolucionarias. También se pasó desde el telón pintado al escenario tridimensional por obra especialmente de los filmes históricos rodeados en Italia en la década de los años 10.